Bueno, un gusto poder dialogar con Alejandra Cordara, que tiene un libro, que tiene un título que impacta y me genera el pie para la primera pregunta. Comunicarte transforma, esa es la idea, ¿no? Del título. Me gustaría que me cuentes de esto porque además es un libro que acabas de presentar. Hola Julio, gracias, es un placer y si aprender a comunicar te transforma. Nació hace ya un tiempo, el año pasado vino con el audiolibro a través de la pandemia y este año salió en ebook y tiene que ver con mi transformación personal a través de la comunicación cuando empecé la carrera de locución allí por el 2004 y fue todo un proceso porque me temblaba la voz y a partir de eso empecé a descubrirme, a hacer un montón de cosas y por eso digo que transformar a través de la comunicación, no solamente por mi historia personal, sino porque lo veo a diario en las mentorías y en los cursos, porque es más allá que una técnica. Yo pienso que la técnica es importante, es necesaria aprender el discurso, aprender a manejar la voz, aprender a manejar nuestro cuerpo, pero si no nos sabemos comunicar con nosotros mismos, el resto es solamente técnico. Entonces, la primera comunicación es la interior y por eso aprender a comunicar te transforma. Bueno, eso implica también un proceso de aprendizaje, de automiradas, introspectivas. No es sencillo encontrar esa buena comunicación con uno mismo. No, 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 hay que ser valientes también. Hay que ser valientes de incursionar y bucear en el interior, en las palabras que nos decimos a diario, porque tiene que ver también con eso, cómo nos comunicamos, qué nos decimos. A veces somos muy hirientes con nosotros mismos, nos decimos palabras muy feas de culpa, de castigo, hay cosas que a veces somos muy autoexigentes, tiene que ver también con la historia de cada persona, con nuestra cultura. Entonces, es bucear en el interior. La primera propuesta que yo hago en el libro, en el primer capítulo, es ese buceo en el interior, y sí, después vamos viendo más cuestiones técnicas, pero insisto que esa es la primera comunicación en la cual debemos trabajar. Y después lograr la empatía con el otro a la hora de la comunicación, escucharlo, ponerle el oído. El Papa dice que el diálogo comienza más que hablando, poniendo la oreja. Eso también, ¿no? Es todo Sí, un desafío. totalmente. Totalmente de acuerdo, porque a veces pensamos que es con el otro es comunicarnos y comunicar para responder. Y a veces no hay que responder, a veces es estar en diálogo con el otro para poder comprender, para poder estar, para poder escuchar. Y también el tema del silencio, si me das pie también a eso, el tema del silencio. ¿Cuántas veces queremos envolver con tantas palabras y tanta retórica y la voz y el cuerpo, y el silencio también es un elemento primordial de la comunicación, y yo digo que el silencio puede ser ensordecedor o puede ser también mágico, depende cómo uno tome esa situación. Por eso la comunicación es más compleja de lo que uno cree, pero también permanentemente nos estamos comunicando, hasta sin decir una palabra. Bueno, en ese punto, diciendo el tema radio o comunicación, por ejemplo, hace poco murió Evaristo Monti, rosarino, Sí. manejaba los silencios de una forma impresionante. Hugo Guerrero Martínez, el peruano parlanchín, que fue un maestro, ¿no? También hay que tener una capacidad enorme para construir silencios, no es fácil. Totalmente de acuerdo. Justo hoy en la mañana con una colega estaba hablando de esto del poder del silencio y que son pocos los periodistas, nuestros colegas, que manejan muy bien los silencios y que en la radio el silencio radial es primordial también. Entonces hay que amigarse con el silencio, porque sí, como mencionaste Evaristo Monti, que lo entrevisté para mi tesis para recibirme de licenciada en periodismo, me hiciste recordar a él ya hace algunos años, y sí, eran muy buenos oradores, muy buenos comunicadores, porque yo hablo de laboratorio y de comunicar, pero también en la radio, en la tele, es siempre, siempre, y esto de devolviendo el silencio es primordial y es una práctica, y los invitamos a eso, a practicar un poco más el silencio, que también es importante. Ahora, no podés dejar de reconocer que estamos en una sociedad que está muy caracterizada por el ruido que incluso hace que no nos podamos escuchar, ruido que aturde, ¿no? Y hay silencios que aturden también. Bueno, en fin, ¿qué pasa hoy? Es una cuestión cultural también que nos está alejando de la búsqueda de la comunicación más profunda, más íntima.
Sí, sí, totalmente. Hoy estamos embarullados de mucha tecnología también, si bien es positivo, porque en estos momentos estamos haciendo una entrevista a través de este medio que es maravilloso, porque nos permite conectarnos con diferentes partes del país y del mundo, pero a su vez el tema del celular, de los emojis, los emoticones, y todo eso hace que quizás no nos comuniquemos, que a veces nos alejemos un poco más por no saber utilizar las herramientas que hoy nos brinda esta tecnología y este acercamiento. Yo siempre digo, los audios de WhatsApp son buenísimos y es una herramienta positiva para poder manejar mejor la comunicación, pero a su vez, si no lo usas bien, también se deforma o se degenera la comunicación. Por otra parte, los emojis o las caritas que a veces ponemos en los mensajes, y de repente a veces no te estás comunicando y necesitas la voz, necesitas decirlo de otra forma. Entonces yo a veces uso más el audio por esa cuestión, porque a veces uno dice de una forma el mensaje de texto y de repente quiere comunicarlo de otra manera y el otro interpreta. Entonces ahí podemos ver también el que interpreta, el emisor. Bueno, podemos también ir a la comunicación, a las bases de la comunicación, que pregona un poco eso también, aparte de la comunicación interna, de volver a nuestras bases, porque es la llave que te distancia de lo que querés lograr, es la comunicación. Sin dudas, somos seres comunicantes. Bueno, estás en un espacio internacional, ¿no? De comunicación, con certificación también en ese sentido de lo que puede ser la capacitación que se logra. ¿Cómo es eso? ¿Nos lo podés contar, Alejandra, un poco? Sí, por favor. Soy presidenta de la Cámara Internacional de Oradores en Argentina. Presido ya desde el año pasado, soy miembro de la Cámara de hace algunos años. Y eso bien, nace en Perú, la Cámara de Oradores. Dennis Robinson es el presidente y el creador y fundador de la Cámara. Yo tuve la oportunidad de viajar a Ecuador a hacer algunas conferencias y de ahí vino toda la conexión, y por mi trayectoria, porque yo me dedico a esto hace más de 12 años y en los medios de comunicación hace casi 18. A pesar de mi corta edad, tengo algunos años de experiencia en los medios, y bueno, tiene que ver con eso, con mi trayectoria. Llegué a la presidencia de alguna manera y bueno, hacemos capacitaciones gratuitas. La gente puede acceder a esas capacitaciones siendo miembro con una membresía una vez en la vida, y puede acceder a capacitaciones gratuitas y también capacitaciones que se hacen de vez en cuando, que pagan, y puede acceder cualquier persona que le interese las herramientas de oratorio y les interese las herramientas para comunicar. Bueno, esto no es solo en búsqueda de lo que puede ser un oficio en un medio de comunicación o en alguna actividad política, por decir. En definitiva, lo que se pretende es fortalecer la capacidad oratoria para todos los órdenes de la vida, incluso la comunicación interpersonal. Totalmente. Eso me encanta esta pregunta, porque la comunicación nos atraviesa permanentemente, hasta para ir a una entrevista de trabajo, hasta para las personas que lideran equipos, para desenvolverse mejor y lograr en esos equipos también otra comunicación, o la asertividad. Se pueden hablar de muchas cosas, o los chicos que rinden exámenes orales también, que hay mucho temor porque no nos enseñan a comunicar de niños. Y también, bueno, las parejas, o cuando vas a pedir al supermercado algo, o cuando vas a algún lugar a hacer alguna compra, también te estás comunicando. Entonces, para eso, y los profesionales cada día más están con proyectos en las redes sociales, con estas conferencias que se hacen a través de las diferentes plataformas. Entonces, necesitan sí o sí las herramientas para comunicar. Entonces, no solamente nosotros que somos comunicadores, sino para la vida misma, la comunicación es primordial. ¿Son accesibles esas herramientas? ¿Están al alcance de cualquiera o exigen determinada base para poder procesarlas? No, está a base de cualquiera, a base de cualquier persona que tenga ganas de aprender, porque las habilidades para comunicar se aprenden y se entrenan como ir al gimnasio todos los días. Es un hábito. Venimos con hábitos de niños o culturales de determinada manera, y cuando empezamos a trabajar algunas cuestiones, hay que entrenarse con herramientas, por supuesto, con una persona que te acompañe, y de hacer todo un proceso. Porque si yo te brindo información de cómo es la voz, el cuerpo, cómo se arma un discurso, cómo manejar diferentes cuestiones o la misma retórica, pero si no lo pones en práctica, no sirve de nada. ¿Sirve para todos? Claro que sí, pero hay que entrenarse y hay que comprometerse con eso para poder incorporarlo, porque si no es meramente informativo. Para eso
les mando mi libro, lo leen y ya está, que tiene un montón de herramientas, pero si no las pones en práctica no tiene demasiado sentido. Entonces, eso es lo que pregono también, las triple P que yo hablo, que es práctica, 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 perseverancia y pasión. Un ejemplo, una forma de empezar una exposición a través de impactar una figura. ¿Es clave, es central, lograr concentrar atención en ese primer tramo de la charla? Hay que tener esa práctica para encontrar así, porque de lo pronto se puede perder concentración de la gente. Julio, muy buena pregunta, me encanta que la hagas. Claro que sí, en los discursos siempre el primer momento es el que impacta. Hay diferentes formas de impactar, como es la pregunta retórica, como puede ser una frase, como es el famoso storytelling, que esta palabra en inglés a veces es difícil de pronunciar, pero es el arte de contar historias, que es tan antiguo como la humanidad, el contar historias. Y eso llega porque conecta emocionalmente con el público. Después se puede empezar con un dato estadístico, se puede empezar con una imagen, con un, no sé, con un elemento. Hay diferentes formas de comenzar y eso tiene que ver con el objetivo que tengas y con tu público. Siempre recordemos que el público es lo más importante y es el objetivo que tengas. ¿Qué quieres lograr con ese público? Y yo hablo de público no solamente en conferencias, sino también con un cliente, con un paciente, con un alumno. Siempre hay un público, o sea, 1, 10 o 1000 personas, no importa, el respeto es siempre lo más importante, es el público, porque para eso estamos comunicando. Si no, lo dejamos a nosotros, lo escribimos o dejamos ahí guardadito y no lo compartimos en el mundo, pero la idea es poder compartirlo al mundo. Pero sí, el inicio y el cierre son las partes más importantes de una presentación, pero hay que sostener en el desarrollo, porque generalmente cuando hago esta pregunta, ¿qué es lo más importante de una presentación? Me dicen el desarrollo, y no, es el principio y el final. Y una frase de Winston Churchill que dice, un inicio interesante y un cierre con chispa y la brecha entre ambos que sea la más corta posible. Y eso resume un poco todo esto que estamos diciendo. A veces es difícil cerrar, ¿eh? No es sencillo hacerle el punto final. Y empieza la No, repetición. claro, pero eso por falta de preparación. Cuando empezamos con la repetición, que en realidad la repetición es una figura retórica. Si usamos muy bien la repetición, está bárbaro porque eso hace consistencia o afianza algo que yo quiero profundizar de mi discurso. Pero si no está la redundancia o si no las famosas digresiones, que son las ramas del discurso que muchos le hablan, pero si hay una buena preparación, después eso no pasa. Tenemos que preparar muy bien eso que queremos decir. La llave de todo esto es la preparación, siempre teniendo herramientas y preparándose y practicando en tiempo, practicando con el cuerpo, practicando con el espejo, practicando también hoy tenemos la tecnología, tenemos un celular que nos podemos grabar y chequear permanentemente. Siempre voy a pregonar el tema de la preparación y la práctica permanente, eso es fundamental para no digregar, para no irnos por las ramas y para que salga bien. Y el inicio y el cierre tiene que estar bien preparado para poder impactar y para poder lograr eso que queremos transmitir. Hoy Siempre. hay una demanda creciente, ¿no? En este punto para que en las empresas o en cualquier actividad o en cualquier rubro se ponga mucho acento en una buena comunicación. ¿Lo estás notando? ¿Lo estás observando? Sí, sí, desde el año pasado que apareció la pandemia, de repente empezamos con todo esto de Zoom, con transmitir a través de Instagram o de Facebook, o bueno, las plataformas que hoy existen, y se vieron en la necesidad de poder aprender herramientas de comunicación. Y mucha gente no les gustó esto de verse detrás de una cámara y cómo hago para desenvolverme en la cámara y cómo muevo mucho las manos y no las microexpresiones y sí tengo muchas muletillas y sí las empresas y sobre todo los profesionales. Hubo muchísimos profesionales a lo largo del año pasado y de este también que necesitaron y dijeron, bueno, necesito herramientas de comunicación y sí, sí, cada día más. Y eso me pone contenta porque cada día más las personas necesitan estas herramientas y se dan cuenta que son fundamentales para la vida también. ¿Cuándo empezaste en los medios de comunicación, Alejandra? ¿Fue ese tu primer inicio en lo que es el tema de la comunicación? ¿Hacías locución, por ejemplo? ¿Fuiste al ISER Hago, para lograr alguna capacitación extra? ¿O fue autodidacta tu proyección, tu crecimiento?
No, yo soy locutora nacional, soy licenciada en periodismo. Yo soy sanpedrina, soy de San Pedro, provincia de Buenos Aires, y vivo en Rosario. Vine a estudiar locución en el 2004, soy locutora nacional, trabajo de Sí. locutora, trabajo en CNN Radio, también aquí en Rosario, tengo un programa radial. Toda mi vida me desenvolví en la parte radial, en conducción de eventos, grabaciones, y paralelo la parte de formación de oratoria. Que eso sí fui un poco autodidacta, porque no hay formaciones académicas, sí hay muchos cursos, pero no hay una formación académica que te digas sos orador profesional. Hay muchos cursos, a mí me vale la Cámara Internacional de Oradores por mi trayectoria, pero no hay una formación que te digas 5 años y sos orador profesional. Eso no existe en el mundo. En eso sí fui bastante autodidacta, a pesar que mi carrera, como es de comunicación, me dio muchísimas herramientas. Tuve oratoria también en la carrera, y bueno, todo lo que tenga que ver con la voz y con el cuerpo. Sí, yo me dedico a la locución, claro que sí, soy locutora profesional, soy matriculada. Después hice la licenciatura en periodismo en la Universidad Nacional de Rosario. Eso también son mis bases sólidas de la comunicación, y me dedico a eso y me dedico a la parte formativa también. Sí, sí. ¿Fuiste iniciando con Fernando Bravo allá en San Pedro, por ejemplo? ¿Tuviste Sí, alguna referencia ahí? sí, inicié en el casting de voces, que en un casting de voces de una radio que tenía Fernando Bravo en aquellos años. Estaba un día en casa sentada y escuchando el casting que se hacía en esos años. Yo terminaba el secundario, imagínate, yo terminé el secundario en 2001. Y escuché eso y mi mamá me decía, ¿por qué no te anotas? Y dije, no me voy a anotar. Y un día sola en casa agarro, escucho en la radio, que siempre se escuchó, teléfono, me inscribí en el casting de voces y ahí descubrí mi profesión. Fui semifinalista y Fernando Bravo fue quien era el que analizaba el casting y te decía, va por acá o por allá. Y tengo una anécdota un tanto, no sé si negativa de llamarlo, pero él me dijo que no podía ser locutora porque teóricamente, según su visión, tenía voz nasal. Yo jamás en la vida tuve voz nasal, que para locutor en aquellas épocas, cuando era eliminatorio, no tenías que tener voz nasal, ni ninguna difonía, ni nada, que eso sigue siendo primordial, una voz sana. Pero yo en ese mismo momento dije, yo voy a ser locutora y periodista, y me vine a Rosario, que en Rosario sí es un instituto adscripto al ISER de Buenos Aires, y de Buenos Aires te toman el examen de ingreso y de egreso para poder ingresar, que en ese momento era eliminatorio, y después el egreso, que vienen a tomarte también para recibirte de locutor nacional, porque podés ser locutor provincial en Provincia de Santa Fe, pero sin ese examen de Buenos Aires no podés ser locutor nacional. Y bueno, todas esas instancias las pude pasar, y después, bueno, licenciatura y todo lo demás que te contaba. Pero sí, mis bases sólidas son la locución y el periodismo. En periodismo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué temáticas abordás preferencialmente? En el programa que estoy en este momento, junto con 2 colegas, uno es periodista político y el otro es abogado y están en la política. Es un magazine, en realidad, y tratamos de todo un poco, pero sobre todo temas actuales, y sí está más direccionado a la parte política. Estuve en Continental muchos años, también de locutora en un programa político. Además, conduje un programa de espectáculos de muchos años, de mucha trayectoria, que eso me dio un empuje también de conocer artistas nacionales, internacionales, y bueno, muchos locales también. Estuve en FM Latina, tengo que hacer el recuento, pero bueno, te digo los últimos años, y ahora estoy en CNN Radio los sábados a la mañana, que es una radio de Rosario, la ex Fisherton, para quien se ubica y escucha, a lo mejor alguien de la provincia, es de la ex Fisherton, que ahora es CNN, y sí es un magazine, pero sobre todo de temas actuales, y va directamente a lo político. Bueno, el libro está ya en la cancha, está circulando, se fue presentado. ¿Qué expectativas tenés con el mismo? Ya está, el año pasado salió un audiolibro. Tuve varios procesos con el libro, porque estaba pensado en la parte impresa, que acá lo muestro, que estaba pensado de esta forma, que no está de esta forma. Entonces la pandemia me hizo repensar o redireccionar el proyecto que tenía, y de repente yo digo, está en físico, después está en ebook y después en audiolibro, para tener todos los formatos y las diferentes posibilidades que hoy te permite la tecnología. Pandemia de por medio, y qué es lo primero que Alejandra tenía al alcance de la mano. Digo, soy locutora, ¿qué más? Audiolibro, tengo el libro, y fue así. Entonces lo grabé, 5 horas y pico de grabación, dura el libro, tiene 8 capítulos, pero
tardé mucho más. En el placar lo grabé, Julio, en el placar de casa, porque locutora grababa en la radio, iba a Continental o a otras radios y grababa ahí, no grababa en casa antes. Entonces me tuve que comprar un micrófono e instalar todo en el placar y ahí salió el año pasado, de a poco, se lo compartí a gente conocida, a mis alumnos, a las mentorías individuales, se los regalaba, cosas que a ver qué recepción tenía, y empecé a tener muy buenas críticas, y eso me dio pie para hacer este año la parte del ebook, que está en Kindle, Amazon, está todas las opciones digitales, en PDF, lo clásico también, y las expectativas son de poder llevar estas herramientas a las personas, de poder decir que sí se puede comunicar, que sí es accesible, porque vos decías algo que a lo mejor se cree que la oratoria es inaccesible, y para mí tiene que estar al alcance de todos. Es un libro sencillo, a mí no me gusta hacer las cosas complicadas, sino las cosas más bien prácticas, y tiene un montón de cosas a favor, y las expectativas son esas, que lleguen a más personas y que logren aprender a comunicar, y el valor que tiene la comunicación en la vida. Esa es mi misión. No me considero escritora. Ayer en la presentación que hicimos justo anoche en vivo por Instagram, tuve la posibilidad de estar con mi mentora, con la directora de donde yo doy clases también, porque además doy clases en la carrera de periodismo en expresión oral y locución. Tendríamos que estar una hora acá, Julio, hablando de todo lo que hago. Y justo me dice, bueno, ahora sos escritora. Y yo no me siento así. Siento que escribí un libro que es un aporte al mundo, si bien lo escribí, lo mandé corregir y todo lo que implica una producción de estas características, pero no me siento escritora, estoy muy lejos de eso. Simplemente escribí un material para aportar a las personas y llegar cada día a más, y esta versión de la tecnología, esta versión digital, permite la distribución a todo el mundo, porque si fuese solamente impreso, la cosa sería un poquito más restringida, y de esta manera no veo positiva la tecnología en este sentido. Así que esas son mis expectativas. Bueno, ha sido muy claro, muy útil este concepto de fortalecer la oratoria, que tanto nos puede revincular y mejorar precisamente el perfil de la integración en estos tiempos de tanta desintegración. Así que me gustaría que puedas dar cuenta también de cómo la gente se comunica contigo, más allá de que te quieren escuchar en CNN Rosario o están en distintos medios de comunicación. ¿Cómo es la forma, por ejemplo, de acceder a cursos, si es que se dictan, o de contactarse contigo? Sí, me pueden contactar a través de mi página www.alejandracordara.com.ar, esa es una opción. Después también en mis redes sociales, donde más tengo material de valor y que hago contenido, es en Instagram, Alejandra Cordara, y si no, el teléfono 341-67-16-605, y ahí también me encuentran. Ponen Alejandra Cordara y ya van a ver en las redes sociales que figuro por todos lados. Y el libro se consigue, también me escriben a mí y también se los puedo enviar, es fácil de acceder. Bueno, muchísimas gracias por esta comunicación. Siempre, por supuesto, es muy útil encarar este tipo de temáticas, más en estos tiempos, ¿no? Donde hay que pelear mucho contra la incomunicación. Así que gracias, Alejandra. Un placer, Julio. Muchas gracias y muy amable. Hasta la Gracias. próxima.